Tenemos el gusto de poder conversar el día de hoy con Dayan Rodríguez, coordinadora del Orgullo Guayaquil, que pues precisamente han estado levantando comunicados y alertas en los últimos días tras la negativa que se dio de la alcaldía de Guayaquil de permitir que la marcha que se realiza todos los años por las calles principales de Guayaquil se realice en este recorrido y pues había solicitado que lo hagan en otro lugar, ¿no? A partir de ahí pasan muchísimas cosas. De alguna forma también se empieza a ver un crecimiento, un incremento de comentarios de odio que también han hecho que los colectivos LGBTIQ+ levanten alertas. Dayan, cuéntanos por favor, ¿qué ha pasado en estos días? ¿Cómo te sientes tú? Bueno, hay que considerar que de repente la situación que estamos viviendo es una situación atípica. De repente ha despertado la oportunidad en personas que profundamente han sido homofóbicas, transfóbicas, homodiantes o transodiantes y han dado rienda suelta, por supuesto, en redes sociales, todo este tipo de odio. Y bueno, pues le voy a ser muy honesto, a nosotros sí nos preocupa porque de repente ese disparo de mensajes que no son solo en contra mío, sino también son en contra de personas del Comité del Orgullo, en contra de activistas que, bueno, que no forman parte del orgullo, pero que son activistas en contra también de la comunidad en general. Entonces, de repente estos captures que nosotros hemos justamente realizado es con la intención justamente firme de demostrar que los niveles de odio se empiezan a disparar justamente a partir de cuestiones que lamentablemente no se han podido controlar, ¿no? Entonces, nos tiene preocupados, de hecho, eso. Ujú. ¿Han podido trasladarle este comunicado y las consecuencias de las palabras, de las expresiones y decisiones tomadas por la alcaldía de Guayaquil a personas que estén cercanas al alcalde Aquiles Álvarez? Bueno, o sea, la verdad, nosotros tenemos toda la apertura de poder conversar en cualquier momento, no somos intransigentes, no somos reaccionarios. Sé que hay grupos que tienen ese tipo de comportamientos, pero este no es el caso. Yo respeto muchísimo todo tipo de activismo, pero no es el activismo que nosotros llevamos. Pero sin embargo, sí hay que dejar en claro que de repente ya no depende mucho de nosotros, porque nosotros hemos tenido los últimos días tratando justamente de interlocutar con los funcionarios de la alcaldía, sobre todo de cómo es de la vía pública, pero fueron reuniones infructuosas que finalmente se disparó justamente en lo que ya conocemos el día de hoy. Entonces, creo que a estas alturas de repente ponerles en conocimiento, sobre todo a la dirección de unidad, de cómo es de vía pública es infructuoso. Más bien creo que sí es importante dejarlo en claro cómo está sucediendo, cómo lo hemos hecho el día de hoy. Ujú. El temor más grande siempre sí es que los discursos de odio pues pasen a ser hechos de odio. Ustedes a lo largo de su lucha han vivido precisamente estos picos de violencia. ¿Cómo terminan? ¿Cuáles son las consecuencias en la práctica? Porque algunas personas creen que, bueno, están escribiendo ahí y defienden su libertad de expresión, entre comillas. Bueno, como psicóloga sé que cuando tú piensas algo, lo dices y luego para decirlo hay un paso para hacerlo, ¿no? Entonces, es muy importante que la ciudadanía tenga en claro que los discursos de odio tienen un efecto en ejecutivo. ¿A qué me refiero en ejecutivo? En hecho, en facto. Que si no hay un llamado de atención como han hecho las autoridades, si no hay un pronunciamiento como lo han hecho algunos personajes y también autoridades, entonces la gente que no tiene control o no sabe los efectos que puede producir un discurso de odio termina regularmente justamente, justo en un acto de odio. O sea, lo pienso, lo digo y de decirlo puede suceder, puedo ejecutar, ¿sí? Por eso es que en psicología también se analiza mucho cuando las personas agreden mucho a los animales. Si hay agresores de animales o asesinos o maltratadores o sí, asesinos de animalitos, está a un paso de asesinar a un ser humano, ¿sí? Entonces lo mismo sucede con los discursos de odio. Los discursos de odio se traducen en la mentalidad
en el lenguaje y finalmente pueden terminar en un acto. Y eso nos preocupa mucho porque estamos a puerta justamente de un evento que a pesar de la coyuntura y la situación que estamos viviendo, sigue todavía su curso y su camino. No sabemos qué va a pasar en los siguientes días. Puede pasar cualquier cosa y me refiero a continuar, parar, cambiar, prolongar, no sabemos. Hay muchas cosas de por medio que hay una cuestión legal también. Entonces, definitivamente puede pasar algunas cosas y vuelvo a repetir, es importante que la ciudadanía tenga en claro y esté alerta con respecto a estos mensajes de odio que finalmente se pueden convertir en hechos de odio. Hoy día precisamente estaba viendo también un estudio que hace alguna organización en la que muestra que en los últimos 4 años el discurso de odio hacia el colectivo LGBTIQ+ había crecido cada vez más en redes sociales, casi un 10%, mientras la conversación positiva sobre el mismo decaía a menos 41%. Y dicen, nos dimos cuenta de que en el intento de denunciar este discurso de odio, muy a menudo también estábamos contribuyendo a amplificarlo. Esta es una iniciativa que pues está buscando de alguna forma cambiar los tweets de odio y volverlos poemas, ¿no? Pero el dato que dan es súper importante porque están hablando de que también el uso de las redes sociales a la gente le permite exteriorizar esos prejuicios o esos sentimientos de odio, aunque no asumen que son sentimientos de odio, creen que es algo normal. Sí, en efecto, y de hecho hay redes sociales más nocivas que otras. Entonces, por ejemplo, de hecho, justamente hablando de estudios, sabemos que por lo menos en Instagram, en Facebook, son redes un tanto restrictivas con respecto a los discursos de odio. De hecho, no sé si le habrá pasado o a la ciudadanía que está viendo, cuando uno va a colocar una palabra calificativa, regularmente sale un mensaje en Facebook que dice, ¿estás seguro de que quieres publicar esto? Reconsidera, no sé qué, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, pero esto no sucede en Twitter. Y aunque parezca mentira, en Twitter hay más odio y discriminación en contra de nuestras poblaciones LGBT, aunque parezca mentira, esta red social se orienta más a los discursos políticos y mediáticos. Parece mentira, vuelvo a repetir, que es en esta red social en donde se concentra lamentablemente el odio hacia nuestras poblaciones, porque no hay políticas comunitarias claras o por lo menos que sean ejecutivas reales, que castiguen realmente a aquellas personas que promueven el odio. Tardan mucho en responder. Las denuncias que se realizan no son efectivas regularmente. Y con muy pesar nuestro, tenemos que decir lo que sí, que esta red social es una de las que puede contribuir a que no se restrinja los discursos de odio, porque cuando uno restringe los discursos de odio, ya sea porque es un personaje público o porque es una red social, automáticamente que lo haga, la persona entonces está haciendo en ese momento una autoconcepción de que lo que está diciendo no es lo correcto, pero si no hay nadie que lo controle, le diga que está mal, como por ejemplo, porque si es de pares, si yo misma le digo que está mal, no me va a prestar atención, pero si es una autoridad, si es un personaje de televisión que dice que está mal hacer lo que está haciendo, hay una breve posibilidad de que preste atención. Asimismo, con la aplicación, cuando automáticamente castiga a la persona por un discurso de odio o por una palabra de odio. No nos estamos interpelando sobre lo que estamos escribiendo en las redes sociales, ¿no? Es nuestra opinión, creemos en muchas oportunidades, sin pensar que esto puede tener consecuencias muy graves en el bienestar de las personas, ¿no? Que además, pues están intentando quienes escriben estos discursos de odio, pues mostrar grados de superioridad y no mirar como iguales a personas del colectivo LGBTIQ+. Eh, Hablan mucho y siempre traen marchas donde dicen que hay excesos y lo muestran como una justificación para que se limiten las expresiones y protestas que se puedan realizar durante las marchas del orgullo. ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Y cómo tú podrías, digamos, de alguna forma, darle valor a cada una de las expresiones que se muestran dentro de las marchas del orgullo? A ver, yo voy a ser muy franca con este sentido. Soy mamá o mamá trans, no sé cómo la gente me vea, pero a la final tengo hijos y sé posiblemente la preocupación de algunas personas con respecto a quizás a las expresiones corporales que de repente se pueden ver en estos espacios, ¿no?
Primero que nosotros sabemos, y por lo menos desde el Comité del Orgullo Guayaquil, nosotros promovemos justamente el espacio, de repente puede ser el uso soberano del cuerpo, pero con un sentido político. Y no estoy hablando del sentido político partidista, sino el sentido político de darle sentido por qué yo de repente uso un body paint en mi cuerpo y no uso otro tipo de indumentaria. ¿Sí? Si ese concepto es adoptado adecuadamente por la persona que está tratando de promover su soberanía corporal, es bienvenido. Pero si ese concepto es un concepto vacío, que solamente se lo hace justamente por el libertinaje, que no tiene ningún fondo real con respecto a la reivindicación de derechos, nosotros lo rechazamos. Y de hecho, si usted se toma la molestia y la ciudadanía se toma la molestia de revisar el portal orgulloguayaquil.com, se van a encontrar en años anteriores que nosotros hemos hecho un llamado de atención justamente a la comunidad en general sobre justamente el desnudo sin sentido, no el desnudo que no tiene un concepto adecuado con respecto a la temática del uso soberano del cuerpo. Mientras tenga ese concepto es bienvenido, pero mientras tanto no. Y lamentablemente, aquí es donde vengo a dejar muy bien en claro, nosotros no podemos controlar a toda la población LGBT. Es mentira decir que los podemos controlar porque obviamente habrá personas que se infiltrarán, que llegarán con sus propios preconceptos. Lo mismo sucede con la propia alcaldía, con el propio país. O sea, es imposible que se controle a todos los ciudadanos cuando tú quieres realizar algo, como para que la gente no venga a decir, ay, no, es que si no pueden controlar eso, entonces no pueden hacer nada. No, no es así. No se puede controlar en su totalidad. Y ahí es donde vienen justamente quizás estos elementos que de repente, sí, en ocasiones están fuera de tono y que de repente no tiene que ver justamente con la promoción y de lo que hace justamente el Orgullo Guayaquil. El Orgullo Guayaquil quiere promover varias cosas: derechos humanos, reivindicación, memoria de las personas que han sido asesinadas y también turismo. De hecho, el mismo ministro mencionó cómo se mueve la economía a través de estos eventos. Entonces, son cosas que realmente tienen sentido y valor y que no están vacías de por sí mismo, a pesar de lo que se leen en redes. Y tampoco se critica mucho cuando se trata del carnaval de Río, o cuando en carnaval existen otras expresiones, o cuando salen de un partido de fútbol, empiezan a beber y hacen de las calles, no sé. Salinas. O sea, realmente a mí se me parece bastante hipócrita también el que se quiera tomar y además atribuirle a toda la comunidad LGBTI pues ciertas imágenes que les pueden asustar o que les pueden hacer que les duelan los ojos, ¿no? Pero cuando se trata de un carnaval de Río, pues es otra la actitud, ahí están pagando tiquetes y paquetes internacionales para poder ir a ver pues estas expresiones que también son culturales y que pues dan cuenta precisamente de que hay diversidad en el mundo, ¿no? Y que también el cuerpo no necesariamente pues es usado solamente para erotizar, sino también para expresar, en este caso, una protesta muy importante. Ustedes además manejan cifras dolorosas en este contexto de la violencia que ataca a nuestro país. ¿Cuál ha sido la afectación que ha tenido también el colectivo LGBTIQ+? Bueno, de forma general, no vamos a obviar la alta criminalidad que está sucediendo en el país, pero desde el año pasado, por ejemplo, las cifras del informe Runa CP del Centro Psicotrans de la Asociación Silueta X revelan, por ejemplo, 25 asesinatos en contra de nuestras poblaciones y de lo que va este año van 16. Entonces, quizás para algunos les puede significar pocos, pero tenemos que entender que estamos hablando de un sector poblacional que de repente no representa toda la ciudadanía ecuatoriana y que la mayoría de estos asesinatos tienen que ver justamente con odio y discriminación. Entonces, son cosas que nos preocupan realmente. De repente las autoridades no están haciendo lo suficiente, no solo para nuestro sector, quiero dejar en claro, sino para la ciudadanía en general con respecto a la garantía del derecho básico que es la vida. ¿Cómo esperan que se desarrolle la marcha del orgullo este día sábado? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cuáles son las expectativas? Había cuenta de que pues hay pronunciamientos y llamados también, incluso de entes judiciales, de que se reúnan, de que se pueda continuar el diálogo y que se puedan llegar a acuerdos. Pero bueno, si no los hay, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros esperamos desarrollar justamente un evento como todos los años, pacífico, festivo,
que de repente no tenga justamente que entrar en una tónica que incluso algunos en redes pueden entender que esto es una confrontación. Aquí no hay ninguna confrontación, aquí es una cuestión de derechos, es una situación en la que necesitamos justamente visibilizar nuestras demandas, usar justamente el espacio público para llamar la atención, porque de repente a veces durante todo el año no es suficiente el llamado de atención con simples comunicados, que es lo que regularmente hacemos, sino que se nos vea justamente en las calles. Entonces, nosotros esperaríamos que se desarrolle pacíficamente, eh, esperaríamos también protección, obviamente, de la Policía Nacional. Hemos escuchado, más allá de todo lo que ha sucedido, que el alcalde ha dicho que justamente no va a haber ninguna represión por parte de ellos y nos alegra escucharlo, pero de igual manera sí nos preocupa justamente el escenario en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, ojalá que de repente podamos afinar mucho mejor la situación y de repente al llegar el día sábado, cuando se desarrolle la marcha, sea de una forma integral y saludable como siempre se la ha llevado. Quizá no temen que haya represión por parte del Estado, como se ha anunciado por parte del alcalde de Guayaquil. Sin embargo, hay preocupación por este incremento de los mensajes de odio. Exactamente, o sea, el incremento de mensajes de odio puede ser que alguna persona se filtre dentro de nuestros espacios, cree convulsión al interno y obviamente se desate algo que por supuesto jamás en la vida, por lo menos en los procesos que hemos estado viviendo desde hace 23 años, más o menos de reivindicación de nuestros derechos, ha sucedido. Entonces, nosotros, vuelvo a repetir, sí nos preocupa y sí es necesaria la fuerza pública para que garantice, no para que nos reprima durante esta marcha pacífica. O sea, sí estamos temerosos de todo, ¿no? Que de repente algo suceda, que se escape de nuestras manos, e incluso también, voy a reconocerlo, personas de la comunidad que de repente por allí se encuentran con un mensaje muy, eh, yo qué sé, muy volátil, muy agresivo, que sí lo hay, lo reconozco, pero que no representa el espíritu nuestro ni las intenciones justamente de llevarlo en que algunas personas lo llevan así, o sea, no vamos a negar que sí existen personas con esas características, pero vuelvo a repetir, no representa el espíritu de lo que hemos venido desarrollando durante todos estos años y mucho menos en esta situación. Más allá, vuelvo a repetir, del escenario como se ha puesto en la actualidad, nuestra intención siempre es hacer procesos pacíficos que nos lleven justamente solo a la reivindicación y visibilización de nuestros derechos. ¿Ustedes se imaginaban que iba a ocurrir todo esto antes de la marcha de este año? ¿Cuántas marchas se han hecho por la 9 de octubre, por calles principales? ¿Qué pasó? La verdad es que en un momento, al menos a mi entender, se volvió como, no sé, muy sorpresivo todo lo que ha ocurrido. Yo, la verdad, bueno, las marchas se vienen desarrollando desde el año 2000, siempre lideradas por otras organizaciones. Nosotros desde empezamos en el año 2014, la Asociación Silueta X, y a partir de eso creó la plataforma El Orgullo Guayaquil, y con ello, obviamente, participan más organizaciones en el desarrollo de la misma, pues no, pero por supuesto hay una organización gestora, que en este caso es la Asociación Silueta X, la Cámara LGBT, ¿no? Entonces, en ese sentido, créame que no en nues- ni en los sueños más remotos nos imaginamos que alguna vez iba a suceder algo así. Yo considero que quizás, y le voy a atribuir en el buen sentido de la fe, de la buena fe, que de repente falta de comunicación, sobre todo del personal que trabaja justamente en vía pública con nosotros. Quiero darle ese sentido y que lamentablemente a partir de esa falta de comunicación es que se disparó toda esta situación, ¿no? Lo que la gente diga en las redes sociales, bueno, eso lo dependerá de cada quien. Pero siempre trato justamente de ver quizás la génesis y quizás encontrar aquellas posibilidades que nos permiten encontrar un punto de inflexión que no necesariamente sea un conflicto o una confrontación. Por eso pienso que de repente hubo mala comunicación, sobre todo de parte de una vía, con respecto a la dirección del uso de vía del municipio. Dayan, muchísimas gracias por la entrevista, por aclarar también aspectos que creo que son importantes.
que la ciudadanía los pueda analizar con un contexto, ¿no? A veces se ven comentarios y todo es tan volátil también en las redes sociales que la gente no se detiene a pensar en la realidad de las personas y no se detiene a pensar cuánto está afectando a otro ser humano, ¿no? Bueno, ojalá y calmen estos discursos de odio, ojalá más bien sirva para que haya una discusión que nos permita como sociedad también entender que este país es de todas, de todos, de todes, y que merecemos todos el mismo respeto y pues el ejercicio pleno de nuestros derechos. Dayan, muchísimas gracias.